Oscar O'Finglet Flaherty Wills Wilde nació en Dublín, República de Irlanda, el 16 de octubre de 1854. Su padre era un famoso cirujano y su madre escritora. Estudió en el Trinity College de su ciudad natal y en el Magdalen College de Oxford, donde ganó un importante premio de poesía. Egresó de ambas casas de estudio con las más altas calificaciones. Sin embargo, las relaciones con sus compañeros no eran del todo amigables, en particular por la voluntad de Wilde de distanciarse todo lo posible de las conductas de sus pares. En este alejamiento se ponía de manifiesto en el cuidado del escritor en su vestimenta, en su pelo largo y en el excentrismo con el que decoraba su cuarto de estudiante. A pesar de ello, cuando dejó Oxford, sus concepciones acerca de la belleza y del arte fueron cobrando popularidad, al tiempo que se convertía en una personalidad conocida y frecuentadora de los estratos más altos de la sociedad victoriana y en un exitoso autor. Su brillante carrera se vio interrumpida por un triste episodio en 1895. Fue acusado de indecencia grave, juzgado y enviado a prisión para cumplir trabajos forzados durante 2 años. Al salir de la cárcel no solo se encontró económicamente quebrado, sino que además muchos de sus amigos y allegados rehuyeron su compañía. Pasó la mayor parte del resto de su vida en Francia bajo el nombre de Sebastián Melmoth. Murió en París el 30 de noviembre de 1900. El fantasma de Canterville, capítulo 1. Cuando el señor Hiram Otis, cónsul de Norteamérica, compró a Canterville Chase, todo el mundo le dijo que estaba cometiendo una tontería, pues no cabía duda alguna de que en el lugar espantaban. Incluso Lord Canterville, mismo hombre muy puntilloso en su honor, había considerado deber suyo mencionarle este asunto al señor Otis cuando se reunieron para discutir los términos del contrato. Ni nosotros mismos hemos querido vivir en este lugar, dijo Lord Canterville, desde que mi tía abuela, la gran duquesa viuda de Bolton, sufrió un ataque del que nunca se recuperó por completo, debido al susto que le propinaron 2 manos de esqueleto al posarse sobre sus hombros cuando se vestía para comer. Y me siento obligado a hacerle saber, señor Otis, que varios miembros de mi familia aún vivos, así como el reverendo Augusto Dampier, rector de la parroquia y profesor de King's College de Oxford, han visto al fantasma. Después del infortunado accidente de la duquesa, ninguno de nuestros criados más jóvenes quiso quedarse y con mucha frecuencia Lord Canterville apenas lograba pegar los ojos en la noche a consecuencia de los misteriosos ruidos provenientes del corredor y de la biblioteca. Mi lord, contestó el cónsul, tomaré los muebles y el fantasma por lo que sean avaluados. Procedo de un país moderno, donde conseguimos todo cuanto el dinero es capaz de proporcionar, y con todos nuestros dinámicos jóvenes dedicados a recorrer el viejo mundo de juerga en juerga y a llevarse a sus mejores actrices y primadonas, estoy seguro de que si hubiera siquiera un solo fantasma en toda Europa, ya lo habríamos llevado a casa y lo estaríamos exhibiendo en uno de nuestros museos, o lo tendríamos como espectáculo ambulante. Me temo mucho que el fantasma sí existe, dijo Lord Canterville sonriendo. Si bien es posible que haya resistido los embates de sus empresarios por más de 3 siglos, desde 1584 para ser precisos, se le conoce muy bien y siempre se hace aparecer poco antes de la muerte de algún miembro de nuestra familia. Ya ve, eso mismo hace el médico de la nuestra, Lord Canterville. Pero los fantasmas no existen, señor, e imagino que las leyes de la naturaleza no serán suspendidas en honor a la aristocracia británica. «¿Qué naturales son ustedes, los norteamericanos?», contestó Lord Canterville, que no acababa de entender la última observación del señor Otis. «Mas, si usted no tiene inconveniente en que su casa habite un fantasma, está bien. Lo importante es que no se olvide que se lo advertí». Unos días después se finiquitó la compra, y al cierre de la temporada el cónsul y su familia viajaron a Canterville Chase. La señora Otis, quien como Lucrecia Tappan de la calle 53 Oeste había sido una beldad neoyorquina muy admirada. Era ahora una hermosa mujer de mediana edad, de lindos ojos y soberbio perfil. Muchas norteamericanas, cuando abandonaban su tierra natal,
adoptaban la pose de estar padeciendo de mala salud crónica, bajo la impresión de que esto les da un toque de distinción europea, mas la señora Otis nunca había caído en tal error. Su constitución era magnífica y estaba llena de la más increíble vitalidad animal. A decir verdad, en muchos aspectos era bastante inglesa. Un buen ejemplo de lo mucho que hoy en día tenemos en común con los norteamericanos, exceptuando, por supuesto, el idioma. Su hijo mayor, bautizado con el nombre de Washington por sus padres en un arranque de patriotismo que él nunca ha dejado de lamentar, era un joven rubio y bastante apuesto que había merecido la entrada al cuerpo diplomático americano al dirigir el cotillón en el casino de Newport por 3 temporadas sucesivas. E incluso en Londres gozaba de la fama de ser excelente bailarín. Las gardenias y los árboles genealógicos eran una de sus únicas debilidades, pero en lo demás mostraba gran sensatez. La señora Virginia Otis era una jovencita de 15 años, grácil y encantadora como un cervatillo cuyos grandes ojos azules delataban la más perfecta libertad. Era una amazona de primera. Y en una ocasión, en su pony, había retado al viejo Lord Bilton a una carrera de 2 vueltas alrededor del parque, en la cual ganó por 1,5 cuerpos. Exactamente frente a la estatua Aquiles, para gran delicia del joven duque de Chertsey, que le declaró su amor en el acto. Por esta razón, sus tutores le hubieron de enviar de regreso a Eton esa misma noche, convertido en un verdadero mar de lágrimas. A Virginia la seguían los mellizos, a quienes solían apodar estrellas y bandas, pues siempre había de estarlos zarandeando. Eran chicos encantadores y, con excepción del buen cónsul, los únicos auténticos republicanos de la familia. Cubierto de musgo, sus blancas colas al aire más al entrar a la avenida de Canterville Chase. En forma repentina, las nubes ensombrecieron el cielo. Una curiosa calma pareció apoderarse de la atmósfera. Sobre sus cabezas pasó volando en silencio una gran bandada de cornejas. Y antes de que hubiesen arribado a la casa, gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. Recibiéndolos en los escalones, se hallaba una anciana pulcramente vestida en seda negra con cofia y delantal blanco. Era la señora Umney, el ama de llaves, a quien la señora Otis, por súplica de Lady Canterville, había consentido mantener en su antigua posición. A medida que descendían, le iba haciendo una ligera venida, diciéndoles con la delicadeza de maneras de antaño: les doy mi más y cordial bienvenida a Canterville Chase. Caminando en pos de ella, atravesaron un elegante vestíbulo estilo Tudor, hasta llegar a la biblioteca. Un salón largo, de techo bajo, enchapado en roble negro, con inmenso vitral al fondo. Allí encontraron el té servido y, despojándose de los abrigos, tomaron asiento y comenzaron a mirar a su alrededor, mientras la señora Umney los atendía. De pronto, la señora Otis alcanzó a ver en el piso una mancha de rojo oscuro, justo al lado de la chimenea, y sin comprender qué era en realidad, le dijo a la señora Umney: me temo que allí derramaron algo. Sí, señora, replicó en voz baja la anciana ama de llaves. En aquel lugar derramaron sangre. ¡Qué horror!, exclamó la señora Otis. Nada que me guste ver mancha de sangre en una sala de estar. Es preciso quitarla de inmediato. La anciana sonrió y, en la misma voz baja y misteriosa, replicó: es la sangre de Lady Eleanor de Canterville, muerta en 1575 por su propio esposo, Sir Simon de Canterville. En aquel mismísimo lugar, Sir Simon le sobrevivió 9 años y desapareció de repente en circunstancias muy misteriosas. Nunca se ha encontrado el cuerpo, pero su alma en pena sigue espantando en el lugar. La mancha de sangre ha sido muy admirada por los turistas y por otras personas, y no sale. —¡Tonterías! —exclamó Washington Otis. Con Pinkerton, el campeón de los quitamanchas, y con el detergente Parangón se puede quitar el santiamén. Y antes que la aterrorizada ama de llaves pudiera impedírselos, había caído Washington sobre sus rodillas y limpiaba veloz el piso con una barra que parecía un cosmético negro.
En unos minutos no quedaba traza alguna de la mancha de sangre. Sabía que Pinkerton lo lograría, exclamó triunfante mirando a su familia, que lo observaba con admiración, mas no había acabado de pronunciar estas palabras cuando el terrible resplandor de un rayo iluminó el cuarto sobrio. El pavoroso estruendo de un trueno los hizo brincar sobresaltados, y la señora Umney se desmayó. ¡Qué horror de clima!, dijo calmadamente el cónsul americano, al tiempo que encendía un puro grande. Tal vez la tierra de nuestros mayores está sobrepoblada, que es un buen clima no alcanza para todo el mundo. Ya, siempre he sostenido que lo único que le queda a Inglaterra es la inmigración. Mi querido Hiram, exclamó la señora Otis, ¿qué podemos hacer con una mujer a quien le dan desmayos? Cobrárselos como daños, contestó el cónsul, y nunca más le volverán a dar. En unos minutos, en efecto, la señora Umney volvió en sí, mas no había duda que se encontraba afectadísima. Hablando muy en serio, previnió al señor Otis sobre los graves problemas que se cercanían sobre la casa. Señor, con mis propios ojos he visto cosas, dijo, que le pondrían los pelos de punta a cualquier cristiano, y he pasado más de una noche sin poder pegar los ojos a causa de las cosas terribles que suceden aquí. El señor Otis y su esposa se dieron entonces a la tarea de convencer con suavidad a la buena mujer de los que no temían los fantasmas. Mas la anciana ama de llaves, después de invocar a la providencia para que bendijera a sus nuevos amos y de llegar de acuerdo para que le subieran el salario, salió cojeando hacia su cuarto. Capítulo 2. La tormenta rugió rabiosa toda esa noche, pero nada particular aconteció. Sin embargo, al otro día por la mañana, cuando bajaron a desayunar, encontraron sobre el piso, una vez más, la terrible mancha de sangre. No creo que pueda culparse al detergente Parangón, dijo Washington, porque lo he ensayado con muchas otras cosas. Debe ser el fantasma. Acto seguido, procedió a afrontar la mancha por segunda vez, hasta borrarla. Mas a la mañana siguiente, de nuevo apareció. Al tercer día, otra vez se encontraba allí. A pesar de que el señor Otis mismo había cerrado el cuarto y se había llevado las llaves consigo para arriba, la familia entera estaba, ahora sí, muy interesada. El señor Otis comenzó a sospechar que había sido demasiado dogmático al negar la existencia de los fantasmas. La señora Otis manifestó su intención de hacerse miembro de la Sociedad Psíquica y Washington escribió una larga carta a los señores Myers y Podmore sobre el tema de la persistencia de las manchas sanguíneas en conexión con un crimen. Aquella noche, cualquier duda que todavía albergaran sobre la existencia de fantasmas quedó borrada para siempre. El día había sido caliente y soleado, y al llegar la frescura de la noche, la familia entera salió a dar un paseo en coche, del que regresaron a las 9, hora en la que tomaron una comida ligera. En ningún momento versó la conversación sobre fantasmas, de modo que no se habían dado ni siquiera esas condiciones básicas de receptividad y expectativa, que tan a menudo preceden a la presentación de fenómenos psíquicos. Los temas de discusión, según he sabido después por el propio señor Otis, fueron aquellos que conforman la conversación común de los americanos cultos de buena familia, tales como la enorme superioridad como actriz de Fanny Davenport sobre Sarah Bernhardt, lo difícil de conseguir maíz tierno, galletas de trigo sarraceno y polenta, aún en las mejores casas inglesas, la importancia de Boston en el desarrollo del alma universal, las ventajas del sistema de registrar el equipaje en viajes férreos y el dulce dejo de Nueva York comparado con el acento de Londres. Ninguna alusión se hizo a lo sobrenatural ni se mencionó para nada a Simón de Canterville. A las 11 de la noche la familia se retiró a sus aposentos y media hora después las luces ya estaban apagadas. Un rato más tarde, un curioso ruido en el corredor junto a la alcoba despertó al señor Otis.
Era como un golpeteo metálico que parecía acercarse más y más. El señor Otis se levantó como un resorte, encendió un fósforo y miró la hora. Era la 1 de la mañana en punto. Sintiéndose del todo sereno, se tomó el pulso, sin encontrarlo acelerado. El extraño ruido continuó, y acompañándolo, distinguió con claridad un ruido de pasos. Se calzó unas pantuflas, tomó un frasquito alargado de su guardarropas y abrió la puerta. Justo al frente vio, a la pálida luz de la luna, a un anciano de aspecto terrible, con ojos rojos como tizones, enredados mechones de cabello canoso que caían sobre sus hombros, vestiduras de corte antiguo, sucias y deshilachadas, y colgados de puños y muñecas pesadas cadenas oxidados grillos. Querido señor, dijo el señor Otis, permítame que le insista en que aceite estas cadenas, para lo cual le traje un frasquito del lubricante Sol Naciente de Chamonix. Dicen que muestra su total eficacia con una sola aplicación, y según figura en la etiqueta, varios de nuestros más eminentes clérigos nativos han dado testimonio de ello. Se lo dejaré aquí al pie de las velas de la alcoba y tendría mucho gusto en conseguirle más si así lo desea. Y diciendo estas palabras, el cónsul de los Estados Unidos puso el frasco sobre una mesa de mármol, cerró la puerta y se retiró a descansar. Por un momento, el fantasma de Canterville se quedó petrificado por una muy natural indignación. Después, arrojó el frasco con violencia sobre el piso y huyó presuroso por el corredor, al tiempo que profería una serie de resonantes rugidos y emitía una verduzca luz fantasmagórica. Mas no bien había alcanzado el rellano de la magnífica escalera de roble, cuando una puerta se abrió con fuerza. Dos figuritas vestidas de blanco aparecieron y una almohada pasó silbando cerca de su cabeza. Era evidente que no había tiempo que perder, por lo cual adoptó la cuarta dimensión espacial como medio de escape y desapareció a través de la pared enchapada, dejando la casa en la más completa calma. Al llegar a un cuartico secreto del ala izquierda, se recostó contra un rayo de luna para recobrar el aliento y se puso a analizar su situación actual. Nunca jamás, en 300 años de una brillante e ininterrumpida carrera, lo habían insultado con tal grosería. Pensó en la duquesa, que había sufrido un ataque por el susto que se llevó estando de pie ante un espejo, con sus encajes y diamantes. O en las 4 doncellas, que se habían vuelto histéricas con solo haberle gesticulado a través de las cortinas de uno de los cuartos de huéspedes. O en el rector de las parroquias, cuya vela había apagado una vez cuando tarde en la noche regresaba de la biblioteca, y quien, desde aquel momento, había tenido que permanecer bajo los cuidados de Sir William Gould, mártir total de sus desórdenes nerviosos. Y en la anciana señora de Tremouac, a la cual tras despertar un día temprano y ver en el sillón cercano a la chimenea a un esqueleto leyendo su diario, había tenido que confinar a la cama por 6 semanas, presa de un ataque de fiebre cerebral, y quien, luego de recobrada la salud, reconcilióse con la Iglesia y rompió sus relaciones con ese famoso escéptico, el señor de Voltaire. Recordó asimismo la terrible noche cuando Lord Canterville lo encontraron en su vestiaire atragantado con un azote de diamantes, confesando antes de morir que le había hecho trampa a Sherlock Fox, con esa misma carta quitándole 500.000 libras en Chockford y jurando que el fantasma se la había hecho tragar. Todas sus grandiosas hazañas volvieron a su mente de nuevo, desde el mayordomo que se había volado los sesos en la despensa al ver una mano verde tocando en el cristal de la ventana, hasta la bellísima Lady Stutfield, que se vio obligada a seguir usando una cinta de terciopelo negro alrededor del cuello para esconder la marca de 5 dedos grabada en su alba piel, y que acabó por suicidarse ahogándose en la laguna de carpas del extremo del Sendero Real. Con el fanático egoísmo del verdadero artista, repasó sus actuaciones más famosas y sonrió para sus adentros con mordacidad al recordar su última aparición como Rubén el Rojo o el bebé estrangulado, su debut como Federico el Flaco, el chupasangre de Blakesmoor,
y el furor que suscitó una solitaria noche de junio en solo ponerse a jugar bolos con sus propios huesos en la cancha de tenis. Y después de semejante historial, unos desgraciados americanos modernos osan venir a ofrecerle el lubricante sol naciente y tirarles almohadas a la cabeza. Esto no podía tolerarse. Por otra parte, jamás en la historia fantasma alguno había sido tratado de tal modo. En consecuencia, resolvió vengarse y permaneció hasta el amanecer en una actitud de profunda meditación. La mañana siguiente, cuando la familia Otis se reunió para desayunar, hablaron largo sobre el fantasma. El cónsul de los Estados Unidos se encontraba, como es lógico, un poco molesto por el hecho de que su regalo no hubiese sido aceptado. De ninguna manera, dijo. Deseo insultar al fantasma y debo ser enfático al expresar que, teniendo en cuenta la gran cantidad de tiempo que lleva en esta casa, considero la peor de las faltas de cortesía el haberle tirado almohadas. Observación muy justa, que me apena reconocerlo, produjóles a los mellizos un ataque de risa. Continuó, si él realmente se niega a emplear el lubricante sol naciente, no tendremos más remedio que quitarle las cadenas. Sería imposible dormir con un ruido como este en el corredor. Sin embargo, por el resto de la semana no hubo perturbación alguna, y lo único que les estimuló la imaginación fue la permanente renovación de la mancha de sangre sobre el piso de la biblioteca. Asunto en verdad bien extraño, pues el señor Otis todas las noches cerraba con llave las puertas y las ventanas se mantenían enrejadas. También el color camaleónico de la mancha suscitaba una gran cantidad de comentarios. Algunas mañanas presentaba un color rojo opaco, casi índigo. Después podía ser bermejo, luego un rico púrpura, y una vez cuando bajaron en familia a rezar, según los ritos simples de la Iglesia Episcopal Americana reformada y libre, la encontraron de un brillante verde esmeralda. Estos caleidoscópicos cambios les parecían divertidísimos y cada víspera hacían apuestas sobre ellos. La única persona que no participaba de la broma era la pequeña Virginia, a quien por alguna inexplicable razón siempre le enojaba la visión de la mancha de sangre, y estuvo a punto de gritar la mañana en que ésta presentó un color verde esmeralda. La segunda aparición del fantasma ocurrió el domingo por la noche. Poco después de acostarse, los alarmó un súbito y pavoroso estrépito proveniente del vestidor. Bajaron corriendo por las escaleras y encontraron que una gran armadura antigua desprendida de su soporte había caído sobre el piso de piedra, mientras que sentado en un sillón de espaldar alto, el fantasma de Canterville se frotaba las rodillas con una expresión de agudo dolor en su semblante. Los mellizos, que habrían traído sus bodoquedas, no tardaron en descargarle sendos balines, dando en el blanco con una precisión como la que sólo se logra tras largas y pacientes horas de práctica, tirándole al profesor de escritura, al tiempo que el cónsul de los Estados Unidos le apuntaba con su revólver y le decía, de conformidad con la etiqueta californiana, que pusiera las manos arriba. El fantasma siguió con un furibundo alarido y raudo. Pasó a través de ellos como una exhalación, extinguiendo de paso la vela de Washington Otis y dejándolos a todos en total oscuridad. Al llegar al tope de la escalera, se recobró y decidió emitir entonces su célebre risotada demoníaca, que más de una ocasión le había sido de gran utilidad. Se decía que gracias a ella la peluca de Lord Ranker habíase tornado canosa de la noche a la mañana, y esto sí, con certeza había provocado que 3 de las institutrices francesas de Lady Canterville anunciasen su renuncia antes de terminar el mes. Por lo tanto, procedió a emitir su más horrible carcajada hasta que el viejo techo abovedado comenzó a retumbar y retumbar. Pero no había acabado de desvanecerse aún el pavoroso eco cuando se abrió una puerta y de su cuarto, en una levantadora azul clara, salió la señora Otis. Me parece que no estás nada bien, dijo. Aquí te traigo un frasco de pintura del doctor Dobell. Si es indigestión lo que tienes, vas a ver que es un excelente remedio. El fantasma la miró iracundo y procedió a hacer preparativos para convertirse en un enorme perro negro, hazaña que le había merecido gran fama, y a la cual el médico de la familia solía atribuir la idiotez del honorable Thomas Horton, tío de Lord Canterville. Mas oyó el ruido de pasos que se aproximaban. Vaciló en su cruel propósito
y no le quedó otro remedio que volverse un poco fosforescente, para al fin desvanecerse con un gutural gemido de ultratumba, justo en el momento en el que los mellizos comenzaban a subir hasta donde se encontraba. Al llegar a su habitación, se desmoronó del todo y cayó preso de una violenta agitación. La vulgaridad de los mellizos y el craso materialismo de la señora Otis, como es natural, lo molestaban mucho, pero lo que más lo afectó en realidad fue haber sido incapaz de ponerse la cota de malla. Conservaba la esperanza de que aún los americanos más modernos se estremecerían con la visión del espectro en armadura, sino por una razón mejor, al menos por respeto a Longfellow, su poeta nacional, con cuya grácil y atractiva poesía él mismo se había entretenido durante tantas tediosas horas, mientras los Canterville se hallaban allá arriba, en la ciudad. Además, esta había sido su propia armadura. La había lucido con éxito en el torneo de Kenilworth, y le había merecido grandes elogios, nada menos que de la reina virgen en persona. Sin embargo, al calársela, el peso de la inmensa pechera y del casco de acero lo habían aplastado, haciéndolo caer de bruces contra el piso de piedra, raspándose las rodillas de forma horrible y aporreándose los nudillos de su mano izquierda. Durante algunos días se sintió enfermo de gravedad y casi no salió de su habitación, haciéndolo solo para darle mantenimiento a la mancha de sangre. Sin embargo, como cuidara bien de sí, se recuperó y resolvió entonces llevar a cabo un tercer intento de asustar al cónsul de los Estados Unidos y a su familia. Seleccionó el día viernes 17 de agosto para efectuar la aparición y dedicó gran parte de la jornada a repasar su guardarropas, para decidirse al fin por un gran sombrero desgarbado con una pluma roja, una mortaja, rizada en puño y cuello, y un puñal enmohecido. Poco antes del anochecer sobrevino una fuerte tormenta de lluvia, con tanto viento que las puertas y ventanas de la vieja casa se sacudían y traqueaban. A decir verdad, estaba haciendo la clase de tiempo que le encantaba. Su plan de acción era el siguiente: se introduciría de modo subrepticio en la alcoba de Washington Otis, le murmuraría algunas palabras ininteligibles y se clavaría a sí mismo el puñal 3 veces en la garganta, al compás de una música suave. Le había tomado una especial inquina a Washington al comprobar que era él quien lavaba la famosa mancha de sangre de Canterville, usando el detergente Paragon de Pinkerton. Una vez reducido el tenaz y temerario jovenzuelo a una condición de terror abyecto, se desplazaría entonces a la alcoba ocupada por el cónsul de los Estados Unidos y su mujer, a fin de poner su viscosa mano sobre la frente de la señora Otis, susurrando mientras tanto al oído del tembloroso señor Otis los más espeluznantes secretos de ultratumba. Con respecto a la pequeña Virginia, aún no había acabado de decidirse por nada. Ella jamás lo había insultado y además de hermosa era gentil. Unos cuantos resonantes gemidos emitidos desde un armario serán más que suficientes, pensó. Además, si no lograba despertarla, podría jalarle el cubrelecho con sus dedos temblorosos. En cuanto a los mellizos, había decidido darle la lección de sus vidas. Lo primero, por supuesto, sería sentarse sobre el pecho de cada uno con el objeto de producirles esa asfixiante sensación de pesadilla. Luego, aprovechando que sus camas se encontraban muy cerca la una de la otra, se alzaría en medio de ellas, tomando la forma de un cadáver verde y frío helado, hasta dejarlos paralizados de miedo, para por último quitarse el sudario y desplazarse por todo el cuarto, con los huesos teñidos de blanco y un ojo dando vueltas en su órbita, en su caracterización de Tomás el Tonto o el esqueleto del suicida, un papel con el cual había producido un gran efecto más de una vez, y al que consideraba casi igual que al de Martín el Maníaco o el Misterio enmascarado. A las 10:30 oyó que la familia se acostaba. Durante un tiempo lo perturbaron los gritos desaforados de la risa de los mellizos, quienes con aquella alegre despreocupación característica de los colegiales
Evidentemente estaban pasando un buen rato antes de retirarse a descansar. Pero a las 11:04 ya todo se hallaba en calma, y cuando dieron las 12 el fantasma emprendió su marcha al tiempo que un búho aleteaba contra los cristales de las ventanas. Un cuervo graznaba desde su tejo centenario y el viento merodeaba por la casa silbando como alma en pena. Mas la familia Otis dormía ajena a su destino, y por encima del fragor de los truenos y la lluvia se podían oír los ronquidos regulares del cónsul de los Estados Unidos. Sigiloso salió de la pared, estampada con maliciosa sonrisa en su cruel y ajada boca, y cuando pasó de largo frente al inmenso mirador en el que sus propias armas y las de su asesinada esposa se encontraban talladas en azur y oro. La luna escondió el rostro detrás de una nube, se deslizó más y más cual sombra del mal, y a su paso la oscuridad, la misma, pareció aborrecerlo. En un momento dado sintió como si alguien llamara y se detuvo, pero no era más que el ladrido de un perro desde la granja roja, por lo que prosiguió murmurando extrañas maldiciones del siglo XVI y blandiendo de cuando en cuando enmohecido puñal en el aire de la medianoche. Al fin llegó a la esquina del pasillo que llevaba a la alcoba del pobre Washington. Hizo allí una corta pausa, permitiendo que el viento despeinara sus largas mechas grises y formara grotescas fantasiosos pliegues en su aterrador mortaja. Entonces en el reloj sonó el 4 de hora y sintió que había llegado el momento. Rió para sus adentros y dio vuelta de la esquina. Mas acabando de hacerlo, vióse obligado a retroceder. Lanzó un lastimero grito de terror y escondió su blanqueado rostro entre las largas y huesadas manos. Tenía ante sus mismísimas narices a un horrible espectro, inmóvil cuando tallada y monstruoso como el sueño de un maníaco. La cabeza era calva y reluciente, y la cara redonda, obesa y blanca. Sus espeluznantes carcajadas parecían haberle dejado un rictus permanente en las facciones de los ojos rotados, rayos de luz escarlata. La boca era un amplio e ígneo pozo y espantoso atuendo parecido al suyo. Envolvía con sus silentes nieves una forma colosal. Sobre el pecho llevaba una placa con una extraña inscripción en caracteres antiguos semejantes a alguna especie de rollo de la infamia, un registro de pecados salvajes o algún terrible calendario del crimen, y en su mano derecha portaba enhiesta una cimitarra de relumbrante acero. Como nunca antes hubiese visto un fantasma, era apenas natural que se asustara mucho. Y después de darle un segundo vistazo a tan atroz espanto, huyó corriendo a su habitación, tropezándose con la mortaja en su loca carrera, y dejando caer luego su oxidado puñal en las botas de montar del cónsul, donde el mayordomo lo encontró al día siguiente. Una vez en la intimidad de su alcoba, se echó sobre un pequeño catre y hundió la cara entre las sábanas. Sin embargo, pasado un rato, se volvió a imponer el viejo y valeroso espíritu cantervillesco, y el fantasma tomó la determinación de ir a hablar con el otro fantasma en cuanto saliera el sol. En consecuencia, tan pronto como la aurora comenzara a bordear de plata las colinas, retornó al lugar en donde por primera vez viera al espantoso fantasma, sintiendo que, al fin y al cabo, 2 espantos eran mejor que uno, y que con la ayuda de su nuevo amigo podría luchar con los mellizos cuerpo a cuerpo con más seguridad. Pero al llegar al lugar, una visión atroz capturó su mirada. Era evidente que algo le había acontecido al espectro, pues la luz había abandonado por completo sus ahuecados ojos. La reluciente cimitarra había caído de su mano y estaba reclinado contra el muro de manera forzada e incómoda. Corrió entonces hacia él y lo levantó en vilo, cuando para su horror se desprendió la cabeza y rodó por el piso. Se desmadejó el cuerpo
y se encontró agarrando una sábana, mientras una trapeadora, una hachuela de cocina y un nabo ahuecado yacían a sus pies. Incapaz de entender transformación tan extraña, agarró la placa con febril urgencia y allí, en la gris luz matinal, leyó las siguientes aterradoras palabras: Otis, el fantasma, el único espectro original y auténtico. Cuidaos de las imitaciones. Todos los demás son falsos. La verdad de nuevo cruzó veloz por su mente. Había sido burlado, le habían frustrado sus planes y le habían ganado. La vieja mirada cantarellesca volvió a sus ojos, chasqueó las encías sin dientes y levantando sus delgaduchas manos en alto sobre la cabeza, juró, empleando la pintoresca fraseología de la escuela antigua, que cuando Cantaclaro hubiese emitido 2 veces su alegre tonada, sobrevendrían acontecimientos sangrientos y la muerte se pesaría a sus anchas con sus silentes pies. Apenas había sacado su terrible juramento, cuando del tejado rojo de una casa distante cantó un gallo en voz. Profirió el fantasma una carcajada lenta y detestable, y esperó. Esperó hora tras hora por el gallo, pero el gallo, por alguna razón, no volvió a cantar. Al fin, a las 7:30, la llegada de la criada lo hizo renunciar a su pavorosa vigilia. Cuando lento regresó a su alcoba, rumiando sobre sus vanas esperanzas y su fallido intento, allí consultó varios de sus queridos y antiguos libros de caballería y encontró que cada vez que este juramento se había empleado, Santa Clara había cantado una segunda vez. «Maldita sea la condenada ave», murmuró. «En otros tiempos le habían degollado con mi valiente espada y le habría hecho cantar, aunque fuese solo para morir», retirándose entonces un cómodo ataúd de plomo donde permaneció hasta la noche. Al día siguiente, la debilidad y el cansancio habían se adueñado de él. Las fuertes emociones de las últimas 4 semanas habían comenzado a hacer su agosto. Tenía los nervios del todo deshechos y el menor ruido lo hacía sobresaltar. Durante 5 días permaneció en su alcoba y por fin tomó la determinación de renunciar a salirse con la suya. En cuanto a la mancha de sangre del piso de la biblioteca, si la familia Otis no la quería, entonces, en realidad, no lo merecía. Era evidente que vivían en un plano inferior, purente y material, y eran completamente incapaces de apreciar el valor simbólico de los fenómenos sensoriales. La cuestión de las apariciones de espantos y el desarrollo de cuerpos astrales era, por supuesto, asunto de otra índole que en realidad no se hallaba bajo su control. Tenía el deber ineludible de presentarse en el corredor una vez por semana y de balbucear palabras extrañas, asomando por el gran mirador los primeros y terceros miércoles de cada mes, y no veía cómo, sin perder su honor, podía escapar a sus obligaciones, si bien era cierto que su vida había sido una gran maldad. Por otra parte, era muy escrupuloso en todo lo relacionado con lo sobrenatural. En consecuencia, durante los 3 sábados siguientes, atravesó el corredor como de costumbre entre la medianoche y las 3 de la madrugada, tomando las precauciones a su alcance para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas, pisaba de modo tan ligero como podía sobre los viejos tablones carcomidos de gusanos. Llevaba una larga capa de terciopelo negro y tenía la precaución de aceitar sus cadenas con el lubricante. Sol naciente, aunque debo admitirlo, gran trabajo le costó decidirse a adoptar este último modo de protección. Sin embargo, una noche, aprovechando que la familia cenaba,
entró al cuarto del señor Otis y se llevó el frasco, al principio sintiéndose un tanto humillado, pero después la sensatez lo llevó a aceptar que el invento valía más la pena y que hasta cierto punto servía para su propósito. Más a pensar de todo, no dejaron de molestarlo. Con frecuencia encontraba cuerdas tendidas de lado a lado del corredor que lo hacían tropezar en la oscuridad. Y en una ocasión, cuando lucía el atuendo de Pedro el Negro o el cazador de Hoblenwald, se dio una gran caída sobre un talón resbaloso que los mellizos habían instalado entre la entrada de la cámara de los tapetes y el extremo de las escaleras de roble. Esta injuria lo enardeció tanto que tomó la determinación de hacer un último intento de recuperar su dignidad y posición, y resolvió visitar a los insolentes estudiantes de Eton. A la noche siguiente de su celebrado papel de Arturo el Arrojado o el Conde sin Cabeza. Desde hacía más de 70 años no se le había parecido a nadie luciendo este atuendo. En realidad no lo había hecho desde que con él asustó de tal manera a la linda Lady Bárbara Modish que ella, sin pensarlo dos veces, rompió su compromiso con el abuelo del presente Lord Canterville y se fugó a Gretna Green con el gallardo Jack Castellon, declarando que nada en el mundo podría inducirla a casarse para hacer parte de una familia que permitiría a semejante espanto recorrer las terrazas en el crepúsculo. Poco después, Lord Canterville mató de un disparo al pobre Jack en un duelo que se efectuó en Wandsworth Common, y Lady Bárbara Modish murió de pena moral en Tunbridge Wells. Antes de terminar el año, razón por la cual, mire por donde se mire, el disfraz había sido todo un éxito. Sin embargo, exigía un montaje en extremo complicado, si se me permite emplear una expresión tan propia del teatro en conexión con uno de los más grandes misterios del mundo sobrenatural, o para usar término más científico, del mundo natural superior, y gastó 3 horas completas preparándolo. Al fin todo estuvo listo y se sintió complacidísimo con su aspecto. Las grandes botas para montar de cuero que se venían con el vestido le quedaban un tanto grandes y solo pude encontrar una de las dos pistolas de arzón, pero en términos generales se sentía satisfecho y a la 1:15 atravesó los muros enchapados y bajó con cautela por el corredor. Al llegar al cuarto ocupado por los mellizos, que debo mencionarlo, se conocía como la cámara de la cama azul, en razón al color de las colgaduras encontró la puerta entreabierta. Como deseaba hacer una entrada ficticia, la abrió de un golpe de par en par. Al hacerlo, un jarrón pesado se le vino encima, lo empapó hasta los huesos y por pocas pulgadas lo golpea en el hombro izquierdo. En el mismo instante comenzó a escuchar una serie de carcajadas reprimidas procedentes de la endocelda. El impacto para su sistema nervioso fue tan grande que huyó a toda carrera hacia su cuarto y al día siguiente lo encontró postrado con un fuerte resfrío. Lo único que le sirvió de algún consuelo durante todo este trance fue el no haber llevado su cabeza consigo, pues de haberlo hecho, las consecuencias podrían haber sido desastrosas. Ahora sí, había renunciado a cualquier esperanza de ser capaz alguna vez de asustar a esta inculta familia americana. Se limitaba entonces, por regla general, a desplazarse por los pasillos en sus pantuflas de tela con una gruesa bufanda alrededor del cuello por miedo a las corrientes y un pequeño arcabuz para el caso de ser atacado por los mellizos. El 19 de septiembre recibió el golpe de gracia. Había bajado por las escaleras hasta el magnífico recibidor de la entrada, sintiéndose seguro de que al menos allí no lo molestarían, y se entretenía en hacer comentarios sarcásticos acerca de las grandes fotografías de Saroni, del cónsul de los Estados Unidos y su familia, que ahora ocupaban el lugar de los retratos de la familia Canterville. Se hallaba atraviado de forma simple pero muy acicalado, con una larga mortaja blanca salpicada de moho sepulcral. Se había amarrado la mandíbula superior con una banda de lino amarillo y portaba una linternita y un azadón de sepulturero. De hecho, estaba vestido para representar a Isaac,
el insepulto o el robacadáveres de Chelsea Barn, una de sus más extraordinarias personificaciones, a la que los Canterville con toda razón recordaban, porque había sido la verdadera causa de su pelea con el vecino Lord Rufford. Eran más de las 2 de la mañana y hasta donde podía darse cuenta nadie se movía. Al dirigirse hacia la biblioteca para ver si quedaba algo de la mancha de sangre, saltaron de repente desde una esquina 2 pequeñas figuras que, como locos, movían sus brazos por encima de sus cabezas y le gritaban «¡Bú!» al oído. Presa de un pánico apenas natural bajo las circunstancias, salió corriendo hacia la escalera, mas se encontró a Washington Otis esperándolo con una enorme regadera de jardín, viéndose cercado por sus enemigos, que casi lo tenían acorralado. Se desvaneció en el gran horno de la calefacción, el cual, por fortuna para él, no estaba encendido, y se vio obligado a abrirse camino entre tubos y chimeneas para irse a casa, hasta llegar a su cuarto en un terrible estado de desgreño, desorden y desesperación. Después de esto, nunca más se le vio en expedición nocturna alguna. Los mellizos lo acecharon en varias ocasiones y todas las noches regaban cáscaras de nuez por los pasillos, para gran discurso de sus padres y de la servidumbre. Pero todo en vano. Era claro que se hallaba tan herido en su amor propio que no iba a salir. En vista de ello, el señor Otis reanudó su magna obra sobre la historia del Partido Demócrata, la cual lo ocupaba desde hace varios años. La señora Otis organizó una magnífica merienda campestre que maravilló a todo el condado. Los chicos se dedicaron a jugar lacrosse, euchre y póker y otros juegos nacionales americanos. Y Virginia se entretenía paseando por los senderos en su pony acompañada del duque de Cheshire, que había venido a pasar las últimas semanas de sus vacaciones en Canterville Chase. Se generalizó entonces la idea de que el fantasma había desaparecido y el señor Otis llegó incluso hasta escribirle una carta respecto a Lord Canterville, quien replicó expresando su enorme satisfacción por las buenas nuevas y enviando sus más calurosos saludos a la digna esposa del cónsul. Mal los Otis se engañaban, pues el fantasma seguía en la casa, y aunque se hallaba convertido ahora casi en un inválido, de ninguna manera estaba dispuesto a dejar reposar sus asuntos. Con mayor razón, por cuanto había oído decir que entre los invitados se encontraba el joven duque de Cheshire, cuyo tío abuelo, Lord Francis Stilton, le había apostado alguna vez 100 guineas al coronel Cadbury, y a que sería capaz de jugar a los dados con el fantasma de Canterville. Y al día siguiente fue encontrado en el piso del salón de juegos en un tal estado de indefensión, causado por la parálisis, que, aunque vivió hasta una edad bien avanzada, nunca pudo volver a decir más que $6. La historia fue muy conocida en su época, aunque claro, por respeto a los sentimientos de las dos nobles familias, se hizo todo lo posible por ocultarla. Un relato completo de todas las circunstancias relacionadas con el caso se puede encontrar en los recuerdos del príncipe regente y sus amigos, de Lord Tatton. Como es de esperarse, el fantasma se encontraba muy ansioso por mostrarles que no había perdido su influencia sobre los Stilton, de los cuales además era pariente lejano, pues una prima hermana suya se había casado con las segundas nupcias del conocido de Bulkley, del cual, como todo el mundo sabe, descienden en línea directa a los duques de Cheshire. En consecuencia, hizo arreglos para parecérsele al noviecito de Virginia, en su famosa personificación, el monje murciélago o el rey Benedicto Exangüe. Una representación tan horrible que cuando la anciana Lady Startup lo vio en sus fatales vísperas de Año Nuevo de 1764, prorrumpió en los más espeluznantes alaridos, que culminaron en una violenta apoplejía. 3 días después falleció, luego de desheredar a los Canterville, que eran sus más cercanos parientes, y delegar todo su dinero a su farmacéutico de Londres. Al último minuto, sin embargo, el terror sentido por los mellizos le impidió salir del cuarto, y el joven duque pudo dormir en paz bajo el gran dosel de plumas en la recámara real y soñar con Virginia. Capítulo 5. Días después, Virginia y su galán de cabellos rizados salieron a cabalgar por las praderas de Brockley. Al saltar un cesto de rasgo, ella su atavío, de tal manera que cuando volvió a casa decidió entrar por la escalera de atrás para evitar ser vista. Al pasar por la cámara de los tapetes, cuya puerta se encontraba abierta, le pareció ver a alguien adentro, y pensando que sería la criada de su madre,
que solía llevar allí su trabajo, entró a ver si podía arreglar el vestido. Más no cuál sería su sorpresa al encontrar nada más y nada menos que el fantasma de Canterville, sentado junto a la ventana, observando el arruinado oro de los árboles amarillos que volaban por los aires y las hojas pintadas de rojo que bajaban en danza loca por la avenida. Tenía la cabeza apoyada en una mano, y toda su actitud reflejaba una extrema depresión. En efecto, parecía tan triste y se encontraba en tan deplorable estado que la pobre Virginia, cuya primera idea había sido la de salir corriendo a encerrarse en su cuarto, se llenó de compasión y resolvió tratar de darle consuelo. Era su paso tan suave y tan profundo la melancolía de aquel que no se percató de su llegada hasta que ella le habló. «Me da usted mucha lástima», dijo. «Mis hermanos regresaban a Eton mañana, y si usted se porta bien, nadie lo volverá a molestar. Es ilógico pedirme que me comporte bien», contestó, mirando con sorpresa a la linda jovencita que se había aventurado a dirigirse a él. «Totalmente ilógico. Es mi deber hacer sonar cadenas y gemir por los ojos de las cerraduras, y vagabundear por las noches, si a ello que te refieres. Esta es toda la razón de mi existir». «Esa no es ninguna razón para existir, y usted mismo sabe lo malvado que ha sido. La señora Hubney nos dijo, el día que llegamos aquí, que usted había matado a su esposa». «Pues sí, tengo que admitirlo», dijo el fantasma malhumorado, mas se trataba de un asunto netamente familiar que a nadie más le incumbía. No se debe matar a nadie, dijo Virginia, que en ocasiones mostraba una tierna solemnidad puritana, herencia de algún antiguo antepasado de Nueva Inglaterra. Detesto la severidad barata de la ética en abstracto. Mi esposa era feísima, no malmidonaba bien los puños y no tenía ni idea de cocinar. ¿Cómo te parece que un día maté un venado en los bosques de Honley, un magnífico animal de 2 años, y no te imaginas de qué manera lo hizo subir a la mesa? Mas nada de esto importa ya, porque todo pasó. Pero no me parece que hayan obrado bien los hermanos de ella al dejarme morir de hambre, aunque yo lo hubiese asesinado. ¿Lo mataron de hambre? Ay, señor fantasma, es decir, Sir Simón, ¿tiene usted hambre? Tengo un emparedado en mi bolso. ¿Lo quiere? No, 1000 gracias. Ahora ya no como nada. De todos modos, eres muy buena y mucho más amable que el resto de tu hórrida, maleducada, vulgar y deshonesta familia. No más, exclamó Virginia dando en el suelo con el pie. El maleducado, hórrido y vulgar es usted. Y si vamos a la deshonestidad, bien sabe que usted mismo fue quien se robó las pinturas de mi caja para tratar de restaurar esa ridícula mancha de sangre de la biblioteca. Primero, se llevó los rojos, incluyendo el bermejo, y no pude seguir pintando atardeceres. Después, el verde esmeralda y el amarillo de cromo, y al final ya no me quedaban sino el azul índigo y el blanco chino, por lo cual solo podía dibujar claros de luna, que deprimen a quien los mira y no son nada fáciles de pintar. Yo nunca lo delaté, aunque me encontraba muy disgustada, y además de que todo el asunto era bien ridículo, pues ¿quién diablos ha oído hablar de sangre color verde esmeralda? Pero viéndolo bien, dijo el fantasma con humildad, ¿qué más podía hacer yo? Hoy en día es dificilísimo conseguir sangre de verdad, y como tu hermano fue el que me buscó pleito primero, al usar el detergente Parangón, no vi por qué no habría de tomar tus pinturas. En cuanto al color, es siempre cuestión de gusto. Por ejemplo, los Canterville tienen la sangre azul, la más azul de toda Inglaterra, pero yo sé que a ustedes, los norteamericanos, esa clase de cosas los tiene sin cuidado. ¿Qué vas a ver? Lo mejor para usted sería emigrar, a ver si aprende. Mi padre tendría mucho gusto en darle un pasaje gratuito, y aunque los impuestos a los espíritus de cualquier clase son muy altos, no creo que vaya a haber problemas con la aduana, pues todos los agentes son demócratas. Una vez en Nueva York, es seguro que usted va a ser la sensación. Conozco a muchas personas allí que estarían dispuestas a dar $100,000 por tener un abuelo, y una suma mucho mayor por poseer un fantasma familiar. No creo que me gusten los Estados Unidos. Quizás se deba a que no tenemos ruinas ni curiosidades, dijo Virginia con sarcasmo. Que no tienen ruinas, que no tienen curiosidades. Ja, contestó el fantasma. ¿Y la marina, lo modales qué? Buenas noches. Ya mismo voy a pedirle a papá que permita a los mellizos quedarse una semana más de vacaciones. Por favor, niña Virginia, no te vayas, suplicó. Me siento tan solo y tan infeliz.
que en realidad no sé qué hacer. Quisiera irme a dormir, mas no puedo. ¡Qué absurdo! Solo tienes que acostarte y apagar la vela. Permanecer despierto es muy difícil en algunas ocasiones, como por ejemplo en la iglesia. Pero dormir es sencillísimo. ¿No ve que aún los bebés que no son muy inteligentes saben hacerlo? Hace 300 años que no duermo, dijo con tristeza, y los lindos ojos de Virginia se abrieron asombrados. Durante 300 años que no he dormido nunca, y me encuentro tremendamente cansado. Virginia se entristeció, y sus delicados labios temblaron como pétalos de rosa. Se acercó a él y arrodillándose a su lado, levantó la vista para observar el viejo y marchito rostro. Pobrecito fantasma, murmuró. No tiene usted un lugar donde dormir. Mucho más allá de los pinares, contestó en voz baja y soñadora. Hay un pequeño jardín en donde la hierba crece alta y espesada. Y es espesa, en donde las preciosas y blancas estrellas de la flor de la cicuta, en donde el ruiseñor canta toda la noche canta, y la fría luna de cristal baja su mirada, y el árbol de tejos extiende sus gigantescos brazos sobre los durmientes. Los ojos de Virginia se empañaron de lágrimas, y escondió el rostro entre las manos. ¿Se refiere al jardín de la muerte?, murmuró. Sí, la muerte. Debe ser hermosísima, yacer en la negra y blanda tierra, mientras la hierba ondea encima de la cabeza, y escuchar el silencio. No tener un ayer y un mañana, olvidar el tiempo, perdonar la vida, estar en paz. Tú me puedes ayudar, tú puedes abrirme los portones de la casa de la muerte, porque el amor siempre está contigo, y el amor es más fuerte que la muerte. Virginia se puso a temblar, un sudor frío la recorrió toda, y por unos instantes reinó el silencio. Sentíase como si estuviese en medio de un mal sueño. Entonces el fantasma habló de nuevo, con una voz que parecía un suspiro del viento. ¿Has leído alguna vez la antigua profecía que se encuentra en la ventana de la biblioteca? Oh sí, muchas veces, exclamó la jovencita mirando hacia arriba. Me la sé muy bien. Está escrita en unas curiosas letras negras y se lee con dificultad. Tiene solo 6 renglones. Cuando rubia niña logre con amor que un ruego pronuncie el ave pecador y el almendro estéril ya comienza a dar y la pequeñita cese de llorar, entonces vendrá silencio gentil, portador de la paz para Canterville. Pero no sé qué significan. Significan, afirmó el fantasma con tristeza, que tú debes llorar por mí, por mis pecados, pues no tengo lágrimas, y rezar conmigo por mi alma, pues no tengo fe. Y entonces, si siempre has sido dulce y buena y tierna, el ángel de la muerte se apiadará de mí. Verás sombras aterradoras en la oscuridad, y voces malévolas te murmurarán al oído. Mas no te causarán daño, pues contra la pureza de una jovencita nada pueden los poderes del infierno. Virginia no respondía, y el fantasma se retorcía en las manos en loca desesperación al bajar la vista y posarla sobre la rubia cabeza gacha. De repente se enderezó muy pálida, y un extraño fulgor iluminó sus ojos. No tengo miedo, dijo con firmeza. Pediré al ángel que se apiade de ti. Con una exclamación de felicidad se levantó el fantasma de su asiento, y tomándole la mano se dobló sobre ella y la besó con un anticuado ademán. Tenía los dedos fríos como el hielo y los labios ardientes como el fuego, mas Virginia no flaqueó mientras él la conducía a través de la oscura habitación. Bordados sobre los destiñados tapetes verdes, unos diminutos cazadores que soplaban por sus orlados cuernos le hacían con sus pequeñas manos señas de que se devolviera. «Regresa, niña Virginia», exclamaban, «regresa». Pero el fantasma apretó su mano con mayor fuerza, y la joven cerró los ojos contra ella. Unos animales horribles, con colas de lagarto y ojos brotados, le parpadeaban desde la chimenea tallada y murmuraban: «Ten cuidado, niña Virginia, ten cuidado, pues tal vez no sepamos nunca más de ti». Pero el fantasma se deslizó con mayor rapidez y Virginia hizo caso omiso de ello. Cuando llegaron al final de la habitación, el fantasma se detuvo y murmuró unas palabras que ella no pudo entender, mas cuando volvió a abrir los ojos vio desvanecerse el muro lentamente, como si fuese de neblina, y se encontró al frente de una caverna negra. Un viento penetrante y frío los azotó, y ella sintió que algo jalaba de su vestido. «Apúrate, apúrate», exclamó el fantasma, «o será demasiado tarde». Y en un momento la pared enchapada
se había cerrado tras ellos y la cámara de los tapetes se encontró vacía. Capítulo 6. Cerca de 10 minutos más tarde sonó la campanilla para el té, y como Virginia no bajase, la señora Otis envió a uno de los lacayos a llamarla. Después de un rato regresó y dijo que no había podido encontrarla a la señora Virginia por ninguna parte. Como ella tenía la costumbre de salir al jardín todas las tardes a fin de recoger flores para la mesa del comedor, la señora Otis no se alarmó al principio, más cuando dieron las 6 y Virginia no aparecía. Comenzó a angustiarse y envió a los muchachos a buscarla, mientras ella y el señor Otis registraban cada uno de los cuartos de la casa. A las 6:30 regresaron los chicos diciendo que no había rastro de su hermana por ninguna parte. Se encontraba todo ya en un estado de desasiego, sin saber qué hacer, cuando de pronto recordó el señor Otis que algunos días antes le había dado permiso a un grupo de gitanos de acampar en el parque. Por lo tanto salió apresurado en compañía de su hijo mayor y de 2 trabajadores de la granja hacia Blackfell Hollow, donde sabía que podría hallarlos. El joven duque de Cheshire, presa de una preocupación frenética, lloró y suplicó que lo dejaran acompañarlos, pero el señor Otis no se lo permitió, por temor a que se presentase una reyerta. Mas al llegar al sitio, encontraron que los gitanos se habían marchado, y por lo que se podía observar, lo habían hecho en forma más bien apresurada, pues aún ardían las brasas y quedaban algunos platos sobre la hierba. Después de enviar a Washington y a los 2 hombres a registrar el distrito, se apresuró a regresar a casa a fin de despachar telegramas a todas las inspecciones de policía del condado, solicitándoles que buscaran a una jovencita que había sido raptada por unos vagabundos o por unos gitanos. Ordenó entonces que trajeran su caballo y luego de insistirles a su mujer y a los niños que se sentaron a comer, salió a caballo por el camino de Ascot en compañía de un mozo. No había recorrido ni una milla cuando oyó que alguien lo seguía a galope, y al volverse vio al joven duque con el rostro encendido y sin sombrero, que subía en su pony. Me muero de la pena, señor Otis, dijo el duque jadeando, pero no soy capaz de comer mientras Virginia esté perdida. Por favor, no se enoje conmigo. Si nos hubiese permitido comprometernos el año pasado, nada de esto estaría sucediendo. Dígame que no me va a hacer regresar, por favor. No soy capaz de volver, no mire. El cónsul no pudo evitar dirigir una sonrisa al apuesto y recursivo joven, y sumamente conmovido ante la devoción que mostraba por Virginia, se inclinó desde su caballo y le dio una cariñosa palmada en los hombros, y le dijo: «Está bien, Cecil, si no vas a regresar, supongo que vendrás conmigo, pero eso sí, te tengo que conseguir un sombrero en Ascot». «Ah, no me importa el sombrero, yo lo que quiero es a Virginia», exclamó riendo el joven duque, al mismo tiempo que salía a galope hacia la estación de tren. Allá, el señor Otis preguntó al jefe de la estación si en las plataformas habían visto a alguien que respondiera a las señas de Virginia. Más nada no pudo averiguar. Sin embargo, el jefe envió telegramas a las estaciones anteriores y a las siguientes, y él aseguró que mantendrían una estricta vigilancia para encontrarla. Después de comprarle un sombrero al joven duque en una lencería que estaba a punto de cerrar, el señor Otis se dirigió a Bexley, un poblado a 15 millas del lugar conocida guarida de gitanos, según le habían contado. Debido a la cercanía de un gran terreno comunal, allí despertaron al policía rural, mas ninguna información pudieron obtener de su parte, y después de recorrer a caballo todo el terreno, dieron vuelta a las cabezas de los animales en dirección a casa y llegaron a Canterville, cerca de las 11 de la noche, muertos del cansancio y con el corazón hecho pedazos. En la caseta de la entrada encontraron a Washington y a los mellizos esperándolos con linternas, pues la avenida estaba muy oscura. Ni el más leve indicio de Virginia se había descubierto. Los gitanos habían sido apresados en las praderas de Bexley, mas ella no se encontraba allí, y explicaron su súbita salida diciendo que se habían equivocado en la fecha de la feria de Chorlton y tuvieron que salir deprisa por temer a llegar tarde. Pero además habían mostrado una gran tristeza al saber de la desaparición de Virginia, pues estaban muy agradecidos con el señor Otis porque les había permitido acampar en el parque y a 4 de ellos. Se habían quedado para ayudar en la búsqueda, habían dragado la laguna de las carpas y registrado el terreno palmo a palmo, sin obtener ningún resultado. Estaba claro que al menos por esta noche Virginia se hallaba perdida para el mundo. En un estado de total depresión, el señor Otis y los muchachos subieron a la casa, seguidos del mozo que llevaba los 2 caballos y el pony.
En el vestíbulo encontraron a un grupo de asustados sirvientes y en la biblioteca a la vieja ama de llaves echando agua de colonia en la frente de la pobre señora Otis, quien se hallaba tirada en el sofá, medio loca del terror y de los nervios. El señor Otis insistió en que ella debía comer algo y ordenó que se sirviera comida para todo el grupo. Fue una cena melancólica en la que casi nadie habló, e incluso los mellizos, que querían mucho a su hermana, se encontraban deprimidos y apabullados. Cuando hubieron terminado, y a pesar de los ruegos del joven duque, el señor Otis le ordenó a todos que se acostaran, diciéndoles que nada más se podía hacer esa noche y que al día siguiente enviarían un telegrama a Scotland Yard a fin de que mandasen un grupo de detectives lo antes posible. Mas justo en el momento en que salían del comedor, desde el reloj de la torre comenzaron a retumbar los campanazos de las 12, y cuando el último hubo repicado, se escuchó de repente un ruido agudo, al tiempo que el estrépito de un trueno sacudía la casa. Un pasaje musical de ultratumba flotaba en el aire. Uno de los tablones cercanos al extremo de las escaleras se desprendía, causando un gran estruendo, y Virginia, luciendo muy pálida, salía desde allí hacia el rellano, con un joyero en las manos. En menos de lo que canta un gallo, subieron todos hasta donde ella se encontraba. La señora Otis la abrazó emocionada. El joven duque la cubrió de violentos besos y los mellizos ejecutaron una salvaje danza de guerra alrededor del grupo. «Santo cielo, hijita, ¿a dónde te habías metido?», le dijo el señor Otis un tanto enfadado, pensando que les había jugado una broma pesada. «Cecil y yo recorrimos toda la comarca a caballo buscándote, y tu madre casi se muere del susto. Jamás debes hacerle a nadie una pesadez como esta. Menos al fantasma, gritaron los mellizos prosiguiendo sus cabriolas. Querida mía, gracias a Dios te encontramos, nunca más te apartes de mi lado, murmuró la señora Otis, besando a la temblorosa niña y acariciándola sus blondos bucles. Papito, dijo Virginia con calma, yo estaba con el fantasma, ya falleció, y ustedes tienen que ir a verlo. Aunque había sido muy malvado, se arrepintió de verdad de que todo cuando había hecho, y antes de morir me dio esta cajita llena de las más hermosas joyas. La familia entera la miraba con asombro mudo, mas ella permanecía seria y solemne, y volviéndose, los guió a través de la apertura en la pared enchapada, por un largo y estrecho corredor secreto, seguidos de Washington, que llevaba una vela encendida que había tomado a la mesa. Al cabo, llegaron a un portón de roble negro, lleno de clavos herrumbrosos que al ser tocado por Virginia rodó sobre sus pesados goznes. Se encontraron entonces en un pequeño cuarto de techo bajo y abovedado, con una sola ventanita enrejada. Allí, incrustado en la pared, había un inmenso anillo de hierro, al cual se hallaba encadenado un descarnado esqueleto, estirado cuán largo era el piso de piedra, y tratando, al parecer, de agarrar con sus largos y huesudos dedos una tabla para cortar comida y un aguamanil antiguo, que se hallaban fuera de su alcance. Era evidente, a juzgar por el moho verde de su interior, que la jarra había estado alguna vez llena de agua, y en la tabla no había más que un montoncito de polvo. Virginia se arrodilló al pie del esqueleto y uniendo sus manitas comenzó a orar en silencio, mientras el resto del grupo miraba atónito la terrible tragedia cuyo secreto se les había revelado. ¡Vean!, exclamó de repente uno de los mellizos, que había estado asomándose por la ventanita para tratar de descubrir en qué ala de la casa se encontraba situado el cuarto. ¡Vean! El viejo y marchito almendro floreció. Puedo ver las flores perfectamente bien a la luz de la luna. Dios lo ha perdonado, dijo Virginia con solemnidad, poniéndose de pie, y una hermosa luz pareció iluminarle el semblante. «Eres un verdadero ángel», exclamó el joven duque poniéndose el brazo alrededor de su cuello y besándola. Capítulo 7. 4 días después de estos curiosos incidentes, cerca de las 11 de la noche, un cortejo fúnebre salía desde la Canterville Chase. El carro mortuorio iba arrastrado por 8 caballos negros, cada uno de los cuales portaba en su testa un gran penacho de plumas de avestruz, que se movían hacia arriba y hacia abajo, como afirmando. Un rico paño color púrpura con el escudo de armas de los Canterville bordado en oro cubría el ataúd de plomo. Al lado y lado del carro de los coches caminaban los criados con antorchas encendidas y la procesión total formaba una maravillosa escena de gran imponencia. Lord Canterville, que había venido especialmente desde el país de Gales para asistir al funeral, precedía el duelo y se hallaba sentado en el primer carruaje, al lado de Virginia. Después venían el cónsul de los Estados Unidos y su señora, seguidos por Washington con los 3 chicos, y en el último la señora Omni. Era convicción común, pues el fantasma la había asustado por más de 50 años. Tenía ella el derecho a ser la última en darle el postrer adiós.
En una esquina del cementerio, exactamente debajo del árbol del tejo, habían excavado una fosa profunda y el reverendo Augusto Dampier leyó el servicio con gran solemnidad. Cuando la ceremonia terminó, los sirvientes, siguiendo una antigua costumbre observada en la familia Canterville, apagaron sus antorchas y cuando comenzaban a bajar el ataúd a la fosa, Virginia se adelantó y colocó sobre él una cruz hecha en botones de almendro blancos y rosados. En el momento en el que lo hacía, por detrás de una nube salió la luna, inundando con su silente plata el pequeño cementerio, y desde un arbusto distante comenzó un ruiseñor a cantar. Virginia recordó de la descripción que el fantasma le hiciera del jardín de la muerte. Sus ojos se nublaron de lágrimas y apenas moduló palabra en el viaje de regreso a casa. A la mañana siguiente, antes de que Lord Canterville subiera a la ciudad, el señor Otis sostuvo una reunión con él para hablar sobre las joyas que el fantasma le había dado a Virginia. Eran absolutamente magníficas, en especial una gargantilla de rubí en antigua montura veneciana, estupendo espécimen de la artesanía del siglo XVI, cuyo valor era tan alto que el señor Otis sentía escrúpulos en permitir que su hija la aceptara. Milord dijo: yo sé que en este país se aplica la mano muerta tanto a los avalorios como a la tierra, y tengo muy claro que estas joyas son o deberían ser reliquias que la familia debe heredar. Por lo tanto, le ruego que se las lleve para Londres y que las considere simplemente como una propiedad que le fue devuelta bajo condiciones algo extrañas. En cuanto a mi hija, no es más que una niña, y me alegra decirlo, todavía no muestra ningún interés por estos accesorios de un lujo inoficioso. Además, la señora Otis, que no es poco versada en arte, ya que tuvo el privilegio de pasar algunos inviernos en Boston, cuando era muy joven me informó que esas gemas tienen tanto valor que puestas en venta podrían proporcionar una buena suma de dinero bajo tales circunstancias. Lord Canterville, estoy seguro de que usted comprenderá la imposibilidad de permitir que permanezcan en posesión de un miembro de mi familia, y además todos estos fibrolos, cacharros y juguetes, por útiles y apropiados que sean para la dignidad de la aristocracia inglesa, estarían fuera de lugar en todo sentido, entre aquellos que han sido criados por los severos y, en mi concepto, inmortales principios de la sencillez republicana. Pero tal vez si debo mencionarle que Virginia tiene un gran deseo de que usted le permita conservar el joyero como recuerdo de su desdichado pero también desviado antecesor, ya que es muy viejo y por ende se encuentra en mal estado. Tal vez tenga usted a bien complacerla en su petición. En cuanto a mí respecta, tengo que confesar que estoy sorprendido de ver a uno de mis hijos muestre gusto por un objeto medieval y solo alcanzó a explicármelo por el hecho de que Virginia nació en un suburbio londinense poco después de la señora Otis regresó de un viaje de Atenas. Lord Canterville escuchó con mucha seriedad el discurso del buen cónsul, atusándose el canoso bigote de vez en cuando, a fin de esconder una sonrisa involuntaria, y cuando el señor Otis hubo terminado, estrechóle la mano con cordialidad, diciéndole: Mi estimado señor, su encantadora hijita le prestó a mi desdichado antecesor, Sir Simón, un importantísimo servicio, y tanto mi familia como yo mismo tenemos una gran deuda para con ella, por su maravilloso valor y espíritu. Es claro que las joyas le pertenecen, y, válgame Dios, si yo fuera tan desalmado como para quitárselas, en menos de 15 días el malvado anciano estaría otra vez fuera de su tumba, haciéndome la vida imposible. En cuanto a que sean herencia de la familia, nada que no haya sido mencionado en un testamento o en otro documento legal se hereda, y la existencia de estas joyas ha sido siempre ignorada. Yo le aseguro que tengo tanto derecho a ellas como su mayordomo, y me atrevo a creer que cuando Virginia crezca le va a agradar tener cosas bonitas para ponerse. Además, olvida usted, señor Otis, que tomó los muebles y el fantasma por lo que fueron valuados y que todo cuanto les pertenecía al fantasma pasa a poder suyo. Lo mismo que cualquier actividad que Sir Simón pudiera haber realizado en los corredores por las noches. Legalmente, él se encontraba muerto y usted adquirió sus posesiones por medio de una compra. Al señor Otis le acongojó un extremo la negatividad de Lord Canterville. Le rogó que considerara su decisión, pero el buen caballero se mantuvo en su 13.
y al fin logró convencer al cónsul de que permitiese a su hija conservar el presente que el fantasma le había hecho. Y cuando en la primavera de 1890 la joven duquesa de Cheshire fue presentada en la primera antesala de la reina con ocasión de su matrimonio. Sus joyas fueron asunto de universal admiración, porque Virginia recibió la diadema, premio que se otorga a las niñas norteamericanas juiciosas, y se casó con su joven enamorado. Tan pronto como éste cumplió la mayoría de edad, eran ambos encantadores, y se amaban tanto que todos se sintieron felices por su matrimonio, exceptuando a la vieja marquesa de Dumbleton, que había tratado de atrapar al joven duque para una de sus 7 hijas solteras, y había ofrecido no menos de 3 costosas fiestas con ese fin. Y extraño es decirlo, al señor Otis mismo, a quien, como persona, el joven duque gustábale mucho, pero quien por razones teóricas objetaba los títulos, y para usar sus propias palabras, no dejó de sentir aprensión por el hecho de que estando en medio de las relajadoras influencias de una aristocracia ávida de placeres, se olviden los verdaderos principios de sencillez republicana. Mas sus objeciones fueron denegadas, y estoy convencido de que, cuando subía por el pasillo de la iglesia de San Jorge, en Hanover Square, llevando a su hija del brazo, no había hombre más orgulloso para todo lo largo y ancho de Inglaterra. Terminada la luna de miel, el duque y la duquesa bajaron a Canterville Chase, y el día de su llegada se fueron caminando por la tarde hasta el solitario cementerio cerca del Pinar. En un primer momento habían tenido una gran dificultad con la inscripción de la tumba del señor Simón, mas al final habían resuelto grabar en ella tan solo las iniciales del nombre del viejo caballero y los versos de la ventana de la biblioteca. La duquesa había traído una espléndida rosa que desparramó sobre la tumba, y después de quedarse junto a ella por un buen rato, se encaminaron al arruinado presbiterio de la vieja abadía. Allí la duquesa se sentó sobre una columna caída mientras su esposo se echó a sus pies a fumarse un cigarrillo y a mirarlas a sus lindos ojos. De repente arrojó el cigarrillo, le cogió las manos y le dijo: Virginia, una mujer no debe tener secretos con su esposo. Querido Cecil, pero si yo no te he guardado ninguno. Sí que lo haces, contestó sonriente. Nunca me has contado qué sucedió mientras estuviste encerrado con el fantasma. Nunca se lo he contado a nadie, Cecil, dijo con seriedad. Lo sé, pero a mí sí me lo podrías contar. Por favor, Cecil, no me lo preguntes, que no te lo puedo decir. Pobre Simón, le debo tanto. Si no te rías, Cecil, es cierto, él me hizo ver qué es la vida y qué significa la muerte, y por qué el amor es más fuerte que ambas. El duque se puso de pie y besó a su esposa con amor. Puedes tener tus secretos mientras yo pueda tener tu corazón, murmuró. Siempre fue tuyo, Cecil. Y se lo dirás algún día a nuestros hijos, ¿verdad? Virginia se sonrojó. En la historia de la literatura inglesa, la llamada época victoria tiene una importancia fundamental no solo en cuanto a la extensión, sino también en cuanto a la calidad de las obras que produce. Este momento histórico, denominado así por la reina Victoria, quien gobernó de 1837 hasta 1901, fue el momento culminante del poderío inglés en el planeta. En este panorama, el irlandés Oscar Wilde se constituye en un importante crítico del imperio, al denunciar su hipocresía y sus puntos oscuros, actitud que asumió fundamentalmente en sus obras de teatro, por ejemplo, en La importancia de llamarse Ernesto de 1895, y también en su narrativa, por ejemplo, en la novela El teatro de Dorian Gray de 1891. La mayor parte de veces Wilde sumaba a sus críticas una fina ironía de caballero inglés, con la que desmenuzaba lo que la rigurosa moral Victoria consideraba intocable. Esto quiere decir que el autor se permitía tocar aquellos temas que se consideraban tabú en el momento, pero lo hacían con tal sutileza que resultaba prácticamente imposible de juzgar como pecaminoso o falto de moral. La lectura en nuestros días de Fantasma de Canterville puede ayudar a comprender uno de los elementos más recurrentes en la historia de la literatura, que es el uso de la parodia como modo de terminar con un discurso vacío y gastado. El caso concreto de Wilde, uno de los procedimientos a través de los cuales lleva a cabo esta parodia, es la ironía, que se comenzó más arriba, procedimiento del cual es maestro. La combinación de estos dos elementos, parodia e ironía, es una de las claves que permiten acercarse a la obra con ánimo de deleitarse,
Una de las funciones que debe rescatarse de la lectura de muchos textos literarios, el humor, entonces se materializaba en la novela. El enfrentamiento entre viejos nobles ingleses que siguen vivos como fantasmas del pasado y moderna familia norteamericana que representa la materialidad de vida práctica, tales roces entre grupos que pueden o no compartir un pasado. Piensa en los norteamericanos como descendientes de los ingleses o en nuestro propio país en su relación con España. Se reavivan cuando estos grupos se encuentran a la cultura de diferentes momentos, reacciona de diversas frentes a problemas que muchos tienen en común. La literatura y el arte en general plasman a veces con claridad magistral estos momentos. El humor, la ternura y la